Batalla espiritual. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de en qué momento nos estén escuchando, viendo este video. Bienvenidos a nuestra batalla espiritual. Prueba tu fe. Amigos, estoy muy contento ahora con mi amigo y pastor Evaristo de Anda para hablar con él, para platicar con él de temas pues muy importantes en la actualidad, porque como todos sabemos, pues hay ataques por todos lados, no solamente con misiles, no solamente con bombas, sino también a nuestra conciencia, a nuestras preocupaciones. O sea, nos estamos preocupando posiblemente de más, posiblemente de menos, no lo sabemos, pero las situaciones a nivel global se están poniendo muy color de hormiga, como decimos aquí en mi país, en México. Porque si bien la batalla cultural ahí va desarrollándose también a nivel de muchos sectores de la población, también está esta batalla espiritual, esto que tiene que ver con lo que está pasando, particularmente, ustedes saben, en Medio Oriente, ¿no? Con Israel, con Irán, y algunos le van a uno, le van al otro. Pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con esa pelea interna entre elegir lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo? Y yo invité a Evaristo, muchas gracias Evaristo por aceptar esta invitación. Evaristo pues es un líder cristiano conocido por su trabajo en la iglesia Discípulos de Cristo en Aguascalientes. Es reconocido por sus enseñanzas sobre la gracia de Dios y su enfoque en la transformación de las familias a través de la fe. Las enseñanzas principales de pastor y amigo Evaristo se centran en la gracia de Dios y su impacto transformador en la vida de los creyentes y sus familias. Él ha enseñado sobre la importancia de la justificación y el perdón en la vida de los creyentes y cómo estos elementos nos liberan de la culpa. Habla sobre, y ha hablado pues sobre el proceso pues este proceso continuo de santificación, ¿verdad? Y cómo podemos alcanzar la madurez espiritual a través de la gracia de Dios. Él advirtió también sobre falsas doctrinas y la importancia de defender la fe verdadera, utilizando ejemplos prácticos para ilustrar sus enseñanzas. Y sus enseñanzas, las diseña para ayudar a los creyentes a profundizar en su comprensión de la fe y aplicar esos principios, pues, de manera práctica. Y va a estar muy interesante la plática con Evaristo porque después de esto, amigos, yo espero que muchos mitos que se tienen acerca de lo que es la parte del cristianismo en Occidente, es decir, lo que es el cristiano evangélico, eh, haya quienes piensen que estamos dispersos eh, o encontrados porque hay muchas denominaciones, porque hay muchas iglesias, según, ¿no? Entre comillas. Pero, pero esto posiblemente sea un mito porque, así como en la doctrina evangélica en general, pueden haber grupos, de alguna forma, cada quien congregándose de diferentes maneras. También puede suceder, como pasa con el católico romano, ¿verdad? Hay órdenes religiosas. Están los franciscanos, los dominicos, agustinos, o algunas instituciones alternas como los de Opus Dei, Legionarios de Cristo, y sin embargo todo eso engloba lo que se conoce como el catolicismo romano. Lo mismo pasa con el evangélico protestante, que en alguna ocasión lo mencioné en este canal, lo mencionamos por ahí en una de las pláticas, también se pueden considerar católicos, pero no romanos. Entonces, de este tipo de cosas me gustaría también tratar con Evaristo porque tienen que ver con algo muy importante después después de la Reforma, ¿sí? Con Lutero, con Calvino y demás gente, ¿verdad? Pero somos como los más sobresalientes, en donde ocurrió ese cisma con la Iglesia Católica Romana, en donde una de las banderas de esta parte del catolicismo es que la sola escritura
significa que la autoridad máxima en la doctrina cristiana es la Biblia. Y en ese sentido, la Biblia, pues es un libro de libros, como ahorita seguramente nos va a comentar Evaristo, ¿verdad? Ahí hay una serie puede ser, confusiones a la hora de leerla, de interpretarla. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que les digo, o sea, hay gente que la lee y dice, pues es que esto ya venía escrito, Israel tiene que atacar a Irán o al revés, dependiendo de cómo se lea o cómo se interprete. En el caso particular, les voy a confesar, te voy a confesar, Evaristo, a mí me costó Sí, trabajo la primera vez que quise leer la Biblia por, por mi cuenta, ¿verdad? Estaba yo ok. chamaco, estaba yo en la universidad. Entonces, cuando yo empecé a leerla, no pasé del Génesis, o sea, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Aparte, bueno, yo estudié una carrera científica, como es la física, ¿verdad? Entonces yo no entendía por qué ese orden de creación, por qué el sol hasta creo que el cuarto día, pero por qué hablan de que ya había luz desde el primer día, etcétera. Entonces, ahí está el asunto, o sea, para ayudar aquí a nuestros amigos, cómo interpretar la Biblia, cómo leerla de manera adecuada y que sea útil, así como tú lo has enseñado, así como mucha gente también ha aprendido a leerla y no cometer algunos errores que la verdad se han cometido a lo largo de la historia también, incluso hasta la fecha, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que piensa que el Padre, el Hijo y el Espíritu son como tres dioses. Pues Ujú. todo esto ya se discutió, o sea, es todo esto ya, y lo podemos abordar nuevamente, ¿verdad? Sin embargo, es importantísimo que tengamos un método. Hay que tener un método, y esto se ha llevado, o sea, este método en el sentido de lo que han hecho primero desde los padres de la iglesia, los apóstoles, ellos llevaron una manera concreta de ir resolviendo los problemas doctrinales, teológicos. Y de ahí para acá ha habido una abundante manera de desarrollar las controversias. Eh, Incluso hasta filósofos, se ha tomado los trabajos de filósofos como Platón, como Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, han aportado mucho al cristianismo y a la manera de interpretar. Entonces sí se requiere cierto estudio y también ayudar a la gente que apenas empieza a querer leer, leer la Biblia y la verdad es que sabiéndola leer, cada línea, cada versículo, hoy por hoy tiene un impacto y puede tener un impacto sobre todo en las personas que estén abiertas, ¿verdad? Para poder recibir toda esa sabiduría espiritual, pero con una profunda raíz eh, teológica que viene, como digo, ¿no? O sea, hace más de 2000 años ya. Entonces, Evaristo, cuéntanos, pues así, lanzo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo interpretar adecuadamente la Biblia? Ok, bueno, una vez más, gracias, Gersan, por la invitación. Y mira, vamos a comenzar, creo que es importante comenzar eh, diciendo que la Biblia es la palabra de Dios como la conocemos, como se le llama, eh, y la Biblia es un conjunto de libros. Son 66 libros que tenemos en la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes. Tenemos un Antiguo Testamento o pacto y luego tenemos un Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y hay 39 libros en el Antiguo y hay 27 libros en el Nuevo, pero es una compilación de libros. Como tú decías, mencionabas ahorita en tu entrada el libro de Génesis que comenzaste a leer y hasta ahí te quedaste, ¿verdad? Bueno, el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia a partir de Génesis empiezan desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Nuevo Testamento,
y luego comienza el Nuevo Testamento con Mateo hasta Apocalipsis. Ahí están todos estos libros, ¿verdad? Pero la Biblia, vaya, todos estos libros que tenemos en la Biblia no son libros de un tipo de literatura igual. Es decir, vamos a tener libros de narrativa histórica, como lo pueden ser parte de Génesis, o lo que se conoce como el Pentateuco o la ley, los 5 primeros libros de la ley, de la Biblia, perdón. Ahí hay narrativa, pero también hay cuestiones como leyes, hay una parte legislativa, como se pudiera decir, donde Dios establece su ley para el pueblo de Dios, el pueblo judío que él escogió. Entonces, pero ahí hay narrativa. Hay libros históricos como el libro de los jueces, el libro de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Esdras, de Crónicas, luego están Esdras, Nehemías, Esther. Todos esos son libros históricos que nos narran historia, principalmente historia del pueblo judío, aunque no directamente o no específicamente eso, yo ahorita lo voy a comentar. Pero bueno, están los libros históricos, que es un tipo de literatura que se debe de leer pensando en eso. Estoy leyendo historia. Nos vamos a encontrar con hechos que son literales. Vaya, no se tiene que dar algún tipo de interpretación como alguna figura retórica o algo así. Es lo que se narra en los libros históricos. Estamos encontrando hechos históricos. Pero luego nos vamos a encontrar con los libros que se conoce como sapienciales, y algunos poéticos están dentro de esos libros sapienciales o de sabiduría, como el libro de los Salmos, por ejemplo. El libro de los Salmos es el lenguaje que se utiliza muchas veces en el libro de los Salmos es poético, donde hay algún tipo de figuras que son no pueden ser literales porque tienen que tener algún tipo de interpretación, ya que es un lenguaje poético. Los poetas escriben muchas veces con figuras, con ideas que tienen que ser interpretadas para poder entender qué es lo que están escribiendo. Bueno, los libros sapienciales o poéticos tienen un tipo de literatura. Hay otro tipo de escritura que es la profética que tiene que ver directamente con los profetas. En el Antiguo Testamento está dividido el conjunto de libros proféticos. Tenemos profetas mayores y profetas menores. Ahí de pronto se podría malinterpretar de que, ¿por qué son mayores? ¿Son más importantes y los menores son menos importantes? No, realmente se les conoce profetas mayores por el contenido que tienen mayor contenido que los otros libros proféticos que son menor contenido. Pero cada uno de estos profetas en su tiempo y en su momento fueron importantes porque ellos fueron la voz de Dios para el a través de estos hombres para comunicar un mensaje al pueblo. De hecho, ese es un mensaje profético. Dios tiene un mensaje, lo transmite a un hombre y ese hombre se encarga de compartirlo a la gente o al pueblo. Bueno, entonces ahí están, tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros proféticos. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, los 4 evangelios, que nos vamos a encontrar narrativas, historia, pero también nos vamos a encontrar parábolas que Jesús contaba. Y las parábolas es una forma de, a través de una situación cotidiana de la vida, enseñar una verdad importante que tiene que ver con el área espiritual o moral. Entonces Jesús utilizó muchas parábolas y bueno, cabe decir que también en el Antiguo Testamento hay algunas parábolas que se utilizaron ahí para dar alguna enseñanza. Jesús utilizó las parábolas. Luego viene el libro de los Hechos, por ejemplo, que es otro libro histórico. Nos narra el nacimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, la persecución de la iglesia, el crecimiento de la iglesia en el primer siglo. Y enseguida vienen las cartas, o lo que se conoce como las epístolas. El apóstol Pablo es uno de los escritores más importantes en el sentido, es de los que más escribió, sino el que más escribió en el Nuevo Testamento, porque él escribe cartas a las iglesias y él escribe cartas a pastorales, a algunos líderes como Timoteo, Tito o Filemón, que se encargó de darles instrucciones. Entonces, las epístolas tienen un estilo de escritura que es como de un discurso.
enseñando y dando instrucciones, enseñando doctrina también. Entonces, ok, tenemos todo eso. Hay algunas cartas universales, como la carta a los Hebreos, el apóstol Santiago escribe, la primera, segunda del apóstol Pedro y la primera, segunda y tercera de Juan. Todas esas son epístolas universales que fueron escritas a las iglesias, a lo mejor a alguna iglesia en particular, pero que empezaron a circular en todas las iglesias del primer siglo y eran leídas. Lo mismo ocurría con las epístolas o las cartas del apóstol Pablo. Y tenemos un libro en la Biblia que se le conoce como el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, su significado literal es revelación. Y el libro de Apocalipsis tiene un tipo de lenguaje que se le conoce como literatura apocalíptica, porque hay muchas figuras, hay muchas imágenes que no les podemos dar una interpretación literal, ya que no es así. Se necesita tener cierto conocimiento del lenguaje apocalíptico, porque sí tenía algo que comunicar a la gente que leía esa carta o ese libro. Pero bueno, es básicamente así como que di un resumen muy rápido de los libros que hay en la Biblia, la literatura diferente de cada uno de estos libros no son iguales. Esto lo quise decir porque de tal manera que cuando nosotros vamos a leer, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, no podemos leerlo al igual que leyéramos el libro de los Salmos o el libro de Proverbios. Es diferente, porque el tipo de la literatura es diferente. Ahora, aquí hay algo importante que decir. Cada pasaje de la Biblia tiene una interpretación. Es decir, el autor original escribió esa parte de la Biblia, ese pasaje o ese libro, lo escribió en particular para comunicar un mensaje a sus oyentes originales. Ese es el propósito por el cual se escribió cada libro, cada pasaje o cada texto de la Biblia. Entonces, el autor original tenía la intención de comunicar algo, un mensaje a sus oyentes originales. Y esto es muy importante decirlo. Ese mismo mensaje es el que debe de ser relevante para nosotros en nuestro tiempo. Lo que se dijo a ellos en su tiempo es lo mismo que se nos quiere decir a nosotros en nuestro tiempo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay diferentes aplicaciones con esto, ¿verdad? Es decir, el mensaje es el mismo o el significado es el mismo. Lo que cambia es la aplicación. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vivimos ahora en una generación, en una cultura diferente, donde el tipo de gobiernos, la cultura, las costumbres son diferentes, pero el significado es el mismo. Déjame poner un ejemplo de esto. En una de sus cartas, el apóstol Pedro, él dice, y es que no tengo la Biblia abierta, pero voy a decirlo, lo que tengo en mente de lo que dijo el apóstol Pedro. Él dijo que nosotros obedezcamos en todo al rey. Ahora, cuando Pedro escribe eso, él quería comunicar un mensaje a los cristianos de aquel tiempo. ¿Y qué era eso? Creo que es muy sencillo, que los cristianos de aquella época obedecieran a quien les estaba gobernando en ese momento. Ahora, aquí podríamos pensar, ¿y quién gobernaba en ese tiempo a los cristianos? O en esa época, ¿quién gobernaba? Quien estaba en la mente del apóstol Pedro para gobernar y era el rey, era el emperador romano. Y Pedro está diciendo, tenemos que obedecerlo, tenemos que respetarlo. Eh, Ahora, específicamente, el emperador en la época cuando Pedro escribe su carta y él dice esas palabras, era Nerón, el emperador, uno de los emperadores romanos más terribles. De hecho, Nerón fue quien encarcela a Pedro, lo sentencia y lo manda a matar. Pero en su carta Pedro dijo, hay que obedecer al rey. Ahora, eso, ¿cómo aplica a nosotros? Bueno, ahora nosotros ya no tenemos un emperador, ya no tenemos un rey o no vivimos en una monarquía, pero del tipo de gobierno que vivimos nosotros, que es una democracia en México y en muchos de los países del mundo, bueno, la ordenanza o el mandamiento para los cristianos de nuestra época es lo mismo.
tenemos que obedecer a nuestros gobernantes, tenemos que respetarlos. No sé si me expliqué con ese ejemplo, ¿verdad? Es un pasaje para ellos en su época que tenía un significado, para nosotros es el mismo significado, pero hay una aplicación diferente. Ok, um, algo que es muy importante para entender la Biblia y para interpretar la Biblia también es que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, muchas veces puede haber un error al tratar de leer la Biblia. Y el error es, voy a tratar de buscar alguna ayuda moral o espiritual en la Biblia. Es decir, ¿qué me dice la Biblia acerca de los celos? Entonces, como si fuera una especie de enciclopedia, busco dónde dice la Biblia algo acerca de los celos, lo leo y entonces trato de tener una aplicación para mi vida. Y así, ¿verdad? Contra el aburrimiento o contra el dolor, contra el sufrimiento. Ahora, la Biblia toca todos esos temas o toca muchos temas. La Biblia no toca todos los temas que nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Pero la Biblia toca muchos temas en la Biblia. Pero no podemos acercarnos a la Biblia como diciendo, bueno, voy a leer esto que me interesa y todo, y lo demás lo ignoro. No es así. La Biblia tiene un mensaje muy importante de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay algo que Dios quiere comunicar a la gente. Y el mensaje principal de la Biblia es la redención. Dios tenía un plan, Dios tuvo un plan para redimir a la humanidad. Y ese plan comienza a ser revelado desde Génesis y nosotros podemos ver la conclusión de este plan al final en Apocalipsis. Y el plan de redención de Dios tenía un solo camino, que era a través de Jesucristo, su Hijo. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos que entender que hay un plan que Dios estableció desde la eternidad pasada para salvar a su pueblo, a un pueblo que Él escoge, que Él llama y que Él salva, y que Dios, a través de su Hijo, Jesucristo, Él quiere hacer juntar a su pueblo, redimirlo y llevarlo a la gloria con él. Ahora, la pregunta es aquí, pero Jesús no aparece en el Génesis, no aparece en el libro de los jueces, no aparece, él aparece hasta al principio del Nuevo Testamento en Mateo. Eso es cierto, pero cuando nosotros leemos la Biblia, y esa es una forma de comenzar a interpretar la Biblia, nosotros tenemos que estar pensando cómo un pasaje en el Antiguo Testamento me va a hablar de Jesús. Algunas veces va a ser de una manera clara, otras veces no tan clara. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, que dice que todas las cosas en el pasado, hablando de los sacrificios, los animales sacrificados, las fiestas y todo eso, dice el libro de Hebreos, todo eso era sombra y figura de lo que había de venir. Y lo que está diciendo ese pasaje en Hebreos es muy claro porque la realidad de todo esto es que el Antiguo Testamento es una sombra de la verdad de lo que es Cristo. De tal manera que Cristo está revelado, bueno, perdón, está velado en el Antiguo Testamento, pero está de alguna manera mostrado. Voy a poner un ejemplo de esto. Génesis 3:15, este es un texto que sí tengo presente y bien memorizado. Génesis 3:15 dice lo siguiente, y esto es el momento exacto cuando ha caído Adán y Eva, han tomado el fruto prohibido, lo toma la mujer, lo come, se lo da a su marido que estaba con él, entonces viene Dios y los cuestiona, dice, ¿qué has hecho? Le dice al hombre, le dice, pues es que la mujer que tú me diste, como echándole la culpa a ella, pero indirectamente también a Dios, y la mujer dice, es que fue la serpiente antigua que es el diablo, y entonces Dios dice las siguientes palabras, y se las dice a la serpiente que es el diablo, le dice, pondré enemistad entre ti y entre la mujer. Entonces Dios está estableciendo ahí algo. Va a haber una enemistad entre la mujer y entre el diablo. Pero luego dice lo siguiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, la descendencia del enemigo va a tener una guerra constante y una guerra temporal en el tiempo de nuestra vida en esta tierra, pero es una guerra de generaciones y generaciones. Va a estar en contienda la generación de la descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer, y luego dice,
esta, es decir, la descendencia de de la serpiente, dice, te va a herir en la cabeza. O sea, una herida en la cabeza es una herida mortal, de tal manera que Dios está diciendo, la descendencia de la mujer va a herir en la cabeza a la descendencia de la serpiente. Pero luego dice, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, cuando vemos eso y cuando lo estamos viendo, como yo lo decía, pensando en cómo el plan de Dios, a través de un redentor que es Cristo, cómo ese texto nos habla y nos enseña de Jesús. Ok, ¿quién es la descendencia de la mujer? Es Cristo. Y hubo un momento, y este es el momento específico en la cruz, cuando Jesús fue herido y algunos escritores incluso creen que literalmente una de las heridas que Jesús recibe en la cruz es en el talón, en el calcañar, cuando son atravesados sus pies con los clavos. Él recibe una herida, pero la herida que recibe el enemigo a través de la simiente de la mujer es cuando Cristo resucita al tercer día, de tal manera que Él vence a la muerte, Él vence el pecado, Él vence a Satanás, y Génesis 3:15 es lo que se conoce como el protoevangelio. Podemos pensar en un Salvador, en un Redentor que iba a venir de la descendencia de la mujer, de la simiente de la mujer, para que se cumpliera el plan de Dios. Y eso lo vimos, o eso lo vemos en los evangelios a través de la historia de Jesús. Entonces, y cuando vamos a Éxodo, cuando vamos a Levítico, cuando vamos a cada uno de los libros de la Biblia, vuelvo a repetir, tal vez no de manera tan clara, pero hay pasajes que nos revelan algunas figuras, algunos momentos que nos hablan de Cristo como un redentor. Aquel momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo por mandato de Dios mismo, pero levantando el cuchillo, Dios le dice a Abraham, detente, porque sé que ahora eres un hombre de fe y me obedeces. Y cuando baja su cuchillo, Abraham, dice la escritura que allí entre los matorrales estaba enredado un carnero que entonces fue el sustituto de Isaac, el hijo de Abraham, y ese sustituto es una figura de Cristo, porque el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, vino a ser nuestro sustituto. Y podríamos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo podemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, interpretar muchos pasajes, y yo diría todo el Antiguo Testamento, tenemos que tratar de leerlo y de interpretarlo a la luz del Evangelio de Cristo. Ok, ese sería un punto. Otra de las cosas para interpretar la Biblia, voy a decirlo como me lo han enseñado muchas veces, ¿verdad? Tiene que ver con orar. Tenemos que orar cuando leemos la Biblia, no podemos leerla como cuando leemos el periódico, ¿verdad? Bueno, yo sé que ya no se lee mucho el periódico, ¿verdad? O como cuando leemos las noticias en Internet, ¿verdad? No podemos acercarnos a la Biblia para ver, a ver, qué noticias me tiene la Biblia? A ver dónde encuentro el conflicto entre Irán e Israel, en cuál pasaje, en cuál profecía. Bueno, no, la Biblia no es un periódico que nos va a dar las noticias de lo que va a suceder. Oye, Evaristo, disculpa que te Sí, interrumpa, ok, pero ahí, por ejemplo, este, ahí también, yo he visto, sobre todo cuando se mete uno a YouTube y ver también a cristianos evangélicos, ahorita me acuerdo de un tal Alducin, Armando Alducin, ok. sí le mete a la cuestión, creo que se llama Dispensacionalismo. dispensacionalismo, ¿verdad? Es Ujú. decir, que la misma Biblia, a la hora de leerla, está hablando de lo que está pasando ahorita con Israel e Irán. Entonces aquí, digo, a reserva de que yo puedo tener una opinión sobre eso, pero sí veo que muchos se van por ahí. Eh, ¿Esto qué tan delicado crees que sea para lo que tú estás mencionando sobre lo que hizo Jesús? Y claro, hace rato también mencionaba que tú enseñas lo de la justificación, lo de la gracia, que hacia eso podemos llegar, ¿verdad? Sí, ok, Que mira, sería como lo más importante, pero ahí cómo tú lo puedes aclarar. Es decir, ¿tú qué enseñas al respecto y cómo lo contrastas con lo que enseña, por ejemplo, gente como Aldusi? ok. Mira,
Yo respeto al doctor Armando Alducin y digo, no nos conocemos, nunca nos hemos visto, y él es un pastor de mucho más trayectoria que yo, eh, pero yo difiero en su forma de interpretar, sobre todo el Apocalipsis, ¿verdad? Porque el dispensacionalismo es una forma de pensamiento acerca del final de los tiempos que para mí en lo personal, no lo he estudiado a fondo, pero lo he estudiado y creo que hace la Biblia, ¿cómo decirlo? La tuerce, la hace pedazos, en el sentido de agarra un texto, lo compara con otro, hace números, hace cuentas, mete numerología, así, y la verdad, esa no es la forma de interpretar la Biblia. Hay otras dos escuelas de pensamiento acerca de la escatología. Bueno, son tres. Uno se conoce como el dispensacionalismo, entra en lo que se conoce como el premilenialismo. Hay un premilenialismo dispensacional, hay otro que es el premilenialismo histórico, hay otro que es el premilenial, perdón, el amilenialismo y el postmilenialismo. Bueno, a lo mejor no vamos a tener aquí el tiempo y tal vez esta sería un tema para otra vez, pero cada una de estas formas de pensamiento interpretan cuándo va a ocurrir el milenio, ¿verdad? Y de qué forma, y entonces, pero el dispensacionalismo de verdad hace una interpretación, a mi punto de vista, erróneo, porque toma textos sacados de contexto, los compara con textos que a veces no tienen nada que ver, muchas veces meten números, interpretación de números, uno muy común que usan ellos, un texto que dice, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y de pronto hacen cuentas con esa fórmula, pero el pasaje no está tratando de decir que cuántos días, que un día son como 1000 años para Dios, como una fórmula matemática. Yo prediqué hace algunos años todo el libro de Apocalipsis en la iglesia, domingo tras domingo, y hice un esfuerzo por tratar de no poner mi posición. Yo soy amilenialista, es decir, el amilenialismo lo que cree fundamentalmente es que no hay un milenio literal, sino que el milenio comenzó con la era de la iglesia y termina cuando Cristo regrese. No me gusta el término amilenialista porque es como si no existiera milenio. Yo prefiero llamarle inmilenialista, es decir, estamos dentro del milenio. Y la iglesia a lo largo de la historia ha pasado por tribulación, por persecución, por muerte, como lo dice todo el libro de Apocalipsis, y muchas de las figuras y ejemplos que utiliza ahí cuando habla de los 144,000, de los dos testigos y todo eso, la forma de entenderlo en el amilenialismo es la iglesia, no es particularmente una nación o un pueblo como la nación de Israel. Ok, ahora, el dispensacionalismo, por ejemplo, pone a la iglesia como un plan B, es decir, como que Dios tenía un plan inicial con Israel y entonces, bueno, no exactamente un plan B, como un paréntesis, como si la Biblia fuera un paréntesis donde Dios le da la oportunidad a los gentiles de entrar al pacto que tenía con Israel y después Dios va a continuar todo su plan y todo su trayecto en la redención y en la historia con Israel. Y muchos se atreven a decir, yo he escuchado esto de dispensacionalistas que dicen, es que Israel es el reloj de Dios. Yo no creo que sea así. Yo estoy seguro y estoy convencido que el reloj de Dios es Cristo. Cristo es cuando va a venir y cuando va a determinar el regreso y el fin de todas las cosas. No sabemos cuándo. Armando Oye, Alducin, Evaristo, disculpa que te interrumpa. Entonces, lo que está pasando ahorita entre Israel e Irán no es algún tipo de reloj. Es decir, los dispensacionalistas están pensando que precisamente ahorita hay claves importantes de la posible venida ya o de que simplemente el estar defendiendo muchos a uno, en este caso Israel, como el pueblo elegido al cual hay que estar de su lado. Ahí, ¿cómo lo manejas o cómo lo interpretas? ok, yo comencé hablando de que toda la Biblia habla de un plan de redención. Ese plan sí comienza con la nación de Israel. Dios escoge a un hombre llamado Abraham, a través de este hombre, él escoge y él llama a su pueblo
Y este pueblo, el pueblo de Israel, tenía un propósito, tenía una función. ¿Cuál era? Que a través de esta nación y a través de este pueblo naciera el Redentor, el Salvador del mundo, que es Cristo. Y así fue. La historia no lo dice. Una vez que nace Cristo, él muere, él resucita y él asciende. Y una vez que Jesús asciende, él le deja una misión y un trabajo a los discípulos. Lo conocemos todos como la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todas las cosas que les he guardado, bautícenlos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo dije revuelto, por eso es Mateo 28, 18 y 19. Pero esa es la gran comisión. Una vez que los discípulos comienzan a predicar el evangelio en Jerusalén, en Hechos 1:8, dentro de la gran comisión, Jesús dice lo siguiente: eh, vaya, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, esa historia se va desarrollando. Ellos comienzan en Jerusalén, luego salen a Judea, se extienden a Samaria y en el capítulo 8 de Hechos, la iglesia estaba concentrada en Jerusalén todavía. No habían salido hasta lo último de la tierra o no habían salido a las naciones vecinas. ¿Qué ocurre en Hechos capítulo 8? Bueno, en el capítulo 7 ocurre la muerte de Esteban y dice en el capítulo 7, y esto sobrevino temor a todos los creyentes y sabemos la historia. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a huir de Jerusalén, comenzaron a salir de Jerusalén. Lo interesante es que en esa huida de Jerusalén, ellos iban por los caminos construidos por Roma predicando el evangelio y llegaron a Cesarea de Filipos, llegaron a Antioquía, llegaron a Corinto, llegaron a todas las ciudades del Imperio Romano importantes donde se establecieron iglesias. Entonces se cumplió la palabra de Jesús donde ellos tenían que ir. Ok, ¿por qué explico todo esto? Porque ahora el pueblo de Dios, y eso nos lo dice claramente en la Biblia, en la carta a los Efesios dice que de los dos pueblos, es decir, de los israelitas o de los judíos y de los gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo, que es su pueblo. Ya no hay un pueblo judío elegido que es el exclusivo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, conformado por judíos convertidos a Cristo y conformado por gentiles convertidos a Cristo de todas las naciones. De tal manera que ahorita Israel es una nación como cualquier otra. Es cierto, están en una porción de tierra peleada por todo el mundo. Bueno, ahí por los palestinos, pero muchos quieren, porque es una posesión de tierra importante, geográficamente es importante y es estratégica, por eso muchos la quieren. Y el conflicto que tiene en este momento Israel con Irán es un conflicto de naciones. Podríamos, algunos podrían decir, es que Irán era Persia y Persia fue un imperio que en su momento dominó a los judíos. En este momento estoy predicando yo el libro de Esdras en la iglesia y es interesante porque Ciro el persa deja libres a los judíos, los deja regresar a su nación, reconstruir las ciudades importantes, la ciudad de Jerusalén, edificar el templo en Jerusalén y podemos decir, bueno, en cierto momento Persia, que es ahora Irán, fue benevolente con el pueblo judío. Y eso lo pueden ustedes leer ahí en el libro de Esdras y Nehemías. Entonces, hay un problema con leer la Biblia porque yo podría hacer que la Biblia diga lo que yo quiera, de En verdad. ese sentido, Evaristo, es importante tener un, una comunicación constante entre los líderes de las iglesias evangélicas para darle la interpretación adecuada, es decir, un magisterio, un denominador común, a pesar de ciertas diferencias secundarias que pueda haber. Y esta, no sé si sea una diferencia secundaria, podría ser, es decir, cuestiones como la gracia de lo que tú hablas, la justificación, son esenciales para lo que es la salvación de la persona, ¿verdad? Pero Sí, si equivocadamente, eh, o según Alducin o otros que piensan que sí lo está diciendo la Biblia, creen que deben estar con un país particular
por esto que comentas de la región y que a mi modo de ver estuvo muy forzado, muy artificioso, lo que es pues todo el sionismo que le llaman, ¿no? Es decir, Ujú. el haber creado ese estado y luego de manera pues muy política, este, tratan de darse en la torre por intereses muy de la tierra, como el petróleo, como los recursos minerales, etcétera. Agarran de pretexto que la Biblia dice esto y del otro lado también pueden agarrar el Islam, no sé, o sea, sus libros, pero tiene que ver más con ciertos grupos de líderes políticos muy, muy llenos de, pues, de ambición de poder, de territorio. Se puede ver de esa manera concreta. Y yo por eso no culparía que están malinterpretando, simplemente están usándola de manera indebida para persuadir a la gente. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, bueno, mira, yo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es un error pensar que Israel es el pueblo de Dios, eh, porque no lo es. O sea, El si actual nosotros, Israel, sí. en la actualidad, estoy hablando en la actualidad. Ajá. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Que yo sé que puede ser chocante para muchos. Yo sé, conozco, he visto iglesias que ponen ahí en sus escenarios la bandera de Israel y la bandera de México, y hay hasta símbolos judíos, como la menora, que es este candelabro de 7 brazos, y todos esos elementos, como si necesitáramos nosotros de añadirle a la fe cristiana ciertos elementos judíos para mejorar nuestra fe, y no es así. O sea, tendríamos que leer la carta a los Gálatas, que es una carta que ya también prediqué, que el mensaje central de esa carta es cómo es que regresaron, cómo es que estando en la gracia regresaron a las obras de la ley. Y es un regaño de Pablo, es un apostólico, ¿verdad? Es un regaño apostólico, podría decirle, donde está llamando la atención de los Gálatas, les dice insensatos, les dice necios, ¿quién los embrujó? Son palabras fuertes porque regresaron a las obras de la ley confiando en el judaísmo. Entonces, Israel, yo no le quito la importancia histórica al pueblo de Israel, que lo tiene. De ahí vino nuestro Mesías, nuestro Salvador. La primera iglesia cristiana fue fundada en Jerusalén. El primer avivamiento histórico estuvo ahí en Israel con el día de Pentecostés. Entonces, hay una importancia importante para la nación de Israel, pero tenemos que entender que dentro del plan de redención de Dios, Dios quiso incluir a los gentiles. Y en la escritura dice que ya de los dos pueblos hay un solo pueblo. La iglesia no puede ser solamente un paréntesis donde como que entramos ahí de relleno y Dios iba a seguir su trabajo y su labor con el pueblo de Israel. No, eso no lo dice la Biblia, es una interpretación que le dan a leer la Biblia, pero sacando textos fuera de contexto. Entonces, eh, bueno, algo importante que tiene que ver con esto que acabo de decir es, cuando uno toma un texto en la Biblia, un pasaje, es muy importante el contexto. Claro. El Fíjate que eso que contexto estás de ahorita diciendo, Evaristo, también te lo quería comentar y ahorita así rápidamente para antes de que se me olvide. El contexto es importante y se me hace increíble cómo a lo largo de estos 2000 años los contextos pues han variado, o sea, la humanidad no es la misma, la sociedad, los mismos idiomas, o sea, antes se hablaba el Ujú. griego y luego el latín y luego vino la invención de la imprenta y luego pues se tradujo al alemán y entonces a partir de ahí pues la gente ya con más probabilidad puede ver qué decía la Biblia, porque antes no la podía leer cualquiera, ahora ya cualquiera puede leerla y por eso la importancia pues de esta plática contigo para tener una idea de cómo abordarla, cómo interpretarla y saber que ya se ha masticado muchos conceptos, muchas interpretaciones y que hay quienes las manejan de una forma, de otra forma y se hacen así como ramificaciones, ¿verdad? En el cristianismo mismo, pero por eso la importancia de estar bien conscientes de esta evolución social, digamos, pero ¿qué nos puede decir? O sea, a pesar de estos cambios de tanto idioma, latín, y al leer pues un fragmento, sí se requiere de apoyo de gente que le ha metido, así como tú, el diente a los versículos, a toda la Biblia,
Yo hace rato dije que la primera vez que lo intenté leer, de plano ya no pude avanzar de Génesis. Ya en una segunda vuelta, pero ya como 10 años después, ahí sí cambié de chip para tratar de, pues al menos saber todo lo que decía, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sé que también no es suficiente con leerla una vez, hay que estarla Y hay que, masticando. es que la Biblia tiene ese elemento divino que es como un mar profundo al cual podemos decirlo de verdad, no le vamos a encontrar el fondo. O sea, nadie puede llegar a decir, ya leí la Biblia, no sé, 200 veces y ya entendí todo el significado de la Biblia. Eso no es cierto. Hay algo que yo no sé si a ti te ha pasado o a otras personas, pero a mí me ha pasado que muchas veces leo un pasaje que ya he leído otras veces. Y a la hora de leerlo, de pronto hay algo que Dios me está dando como un entendimiento de ese pasaje que me ayuda. Sí, Y en ese sentido no es una está viva la Biblia. revelación, no, pero es un entendimiento de ese pasaje que no había yo comprendido y que Dios me está permitiendo entenderlo. Eso es algo que me pasa, pero hay otra cosa que me pasa. A veces leo un pasaje y es un pasaje que ya entendí, que ya comprendí, o por lo menos, si no completamente, pero de una manera amplia, y cuando lo vuelvo a leer, ese conocimiento y ese entendimiento amplio vuelve a reconfortarme, vuelve a darme ánimo o paz o no sé, pero eso tiene la Biblia, aunque ya la hayamos leído, volverla a leer nos vuelve Dios a hablar, Dios nos vuelve a recordar sus promesas, su gracia, su verdad, su Yes. justicia. Bueno, por eso Así mucho es. hacemos énfasis en la gracia de Dios, en la justificación, solo por gracia, solo a través de Cristo. Ok, permíteme, déjame nada más conectar acá porque se me está descargando la pila. Ok, Listo, listo. muy Muy bien. bien, Evaristo. Ha sido muy interesante esto, el tiempo se nos está viniendo encima. Así ya nada más, como última pregunta, eh, para también nuestro auditorio, nuestros amigos que nos están escuchando, viendo, has hablado sobre la justificación. ¿Qué sería eso para que estemos totalmente conscientes de lo que sería este concepto dentro del evangelismo? Ok, la justificación, y de hecho podríamos decirle, ese fue el centro del debate de la reforma protestante en el siglo XVI. Es decir, la pregunta es, ¿cómo es que Dios justifica a un hombre, a un ser humano? El centro de la controversia está en cómo es que Dios hace esa justificación. Es decir, los seres humanos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, o espiritualmente nacemos muertos, apartados y separados de Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con este Dios? Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, Él es todopoderoso y nosotros somos pequeños, somos momentáneos, no somos eternos, no somos santos. Entonces, en esta gran diferencia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿cómo es que Dios dice en su palabra que Él puede justificar al hombre? Entonces, la justicia, y eso fue algo que surgió en la Reforma Protestante, es la justicia es solo por la fe. Es decir, el hombre solamente necesita creer, pero ¿creer en qué? Bueno, en que el plan de Dios, el plan de redención, fue únicamente a través de Cristo, su Hijo. Es decir, no hay otro camino, no son mis buenas obras, no es mi inteligencia, no es mi esfuerzo, no es lo que yo pueda llegar a hacer en el futuro por lo cual Dios me vio y me escogió para salvarme, eso queda anulado. La única razón y la única causa por la que Dios puede justificar a un hombre es por medio de Cristo. Pero esto es muy importante tratar de explicarlo y espero que quede claro. Sí, porque ahí puede haber una confusión luego Sí, con alguien que diga, no necesito la fe, mira qué fácil. ok, Pero un pero momento, pero el hecho de tener fe implica algo, ¿verdad? okay, y es que aquí hay dos conceptos importantes. Uno es la fe y otro es la gracia. Okay, la gracia es el favor inmerecido, es recibir algo que no te mereces, pero gratis. Ok, ahora, aunque eso es cierto de la gracia, la justificación es que Dios me vio a mí, o sea, yo soy un pecador apartado de Dios, separado y condenado, pero cuando yo tengo fe en Cristo,
y la fe en que Él fue colgado en un madero por mí, que todos mis pecados Él los cargó en la cruz, Él sufrió mi castigo, ya no tengo que sufrirlo yo. La escritura dice, si yo creo eso, y esa es la fe, entonces yo soy justificado, de tal manera que Jesús carga con mis pecados y Él me intercambia por mis pecados su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que se conoce como el famoso intercambio, el intercambio de la justicia de Dios nos es dada y yo que le doy a Dios mis pecados y Cristo los carga en la cruz. Entonces, es por gracia porque yo no hago nada, yo no tengo con qué pagarle a Dios. Ahora, es gratis para mí, pero no es gratis para Dios. Para Dios tuvo un altísimo costo, que fue la vida de su propio hijo. Muchas veces trato de que hagamos esta imagen en nuestra mente, ¿verdad? No es que Dios tiene como una gran alfombra universal donde la levanta y con una escoba mete nuestros pecados debajo de la alfombra y se olvida de ellos porque ya los escondió. No es así. O sea, Dios castiga nuestro pecado en Cristo. Es decir, yo merezco un castigo eterno, un castigo por todos mis pecados en la eternidad, pero alguien paga por mí. Es como si tú tienes una deuda, tienes deudas, me imagino, no sé, ¿verdad? Por lo menos debes la Sí, luz claro. ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Pero imagínate que de pronto alguien te dice, tienes una deuda, a lo mejor en una mueblería, sacaste muebles y de pronto vas a pagar tu abono y te dicen, ya está pagado, ya está cubierto, ya no debe usted nada. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? Pues no sé, aquí su deuda aparece en ceros. Digo, tal vez es un ejemplo un poco burdo, pero la deuda que nosotros teníamos con Dios la paga Cristo. Eso es la justificación, porque lo que yo merecía lo paga Él. Ok, Y entonces ahí, ya pagó él, como en el ejemplo que pones, ya pagó por mí la deuda que tenía aquí. uh -huh. Y me vuelvo a endeudar ahí, vuelvo a hacer una compra, me vuelvo a endeudar. O sea, ahí qué pasa. Es decir, si ya se llevó tus pecados, ¿puedo yo seguir haciendo cosa y media en el mundo como si nada? Ok, no, bueno, voy en partes. ¿Y ahí qué pasa con las obras en este caso? Una vez hecho yo justicia de Dios en Cristo, que yo no soy hecho perfecto, ¿sí? Eso va a ocurrir hasta el día que el Señor me llame a su presencia, seré cambiado y seré transformado. Mientras, una vez que soy hecho hijo de Dios, yo sigo viviendo en este cuerpo, que este cuerpo por muchos años fue dominado por mi carne, es decir, mis deseos carnales por las cosas de este mundo, que es el pecado. Ahora, una vez hecho cristiano, ¿qué pasa conmigo? Bueno, sigo viviendo en este cuerpo, a este cuerpo le siguen atrayendo las cosas carnales y pecaminosas, pero ocurre algo milagroso y la Biblia dice, Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir y a morar dentro de mí. Entonces, ahora yo ya no me deleito en el pecado, yo ya no vivo para el pecado, aunque peco, pero el Espíritu Santo dentro de mí ahora me ayuda a enfrentar una lucha y yo quisiera decirte que la mayor lucha espiritual que tú y yo enfrentamos como creyentes es aquí adentro de nosotros, con nuestra carne. Esa es El la diablo, batalla el mundo y la espiritual. carne son nuestros enemigos en la guerra espiritual, pero mi carne es mi peor enemigo porque no me puedo librar de él y le sigue atrayendo. Entonces, pero tengo al Espíritu Santo que me ayuda a pelear contra mis pecados. ¿Qué pasa cuando peco? Porque esa es tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando peco ahora como creyente? Bueno, en tu pregunta es, ¿puedo vivir como antes? No, no es que ya no puedo vivir como antes. Ya no puedo ser el mismo. De hecho, ya no soy el mismo de antes. Y te lo explico de esta manera. Antes de ser cristiano, tú pecabas y si acaso tenías una especie de cargo de conciencia, pero a veces ni eso. A veces hasta uno presumía, hice esto, hice el otro, hizo aquello, ¿verdad? Bueno, cuando uno es cristiano, cuando uno realmente se convierte a Cristo y el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros, ahora, cuando pecamos, ese pecado nos duele, nos avergüenza. Y si estamos madurando y creciendo correctamente en la fe a través de las escrituras, lo que la Biblia nos dice es que vayamos a Dios y nos pongamos a cuentas con Dios. Sí, de hecho, también la Biblia dice que la fe sin obras es muerta.
¿ok? Es decir, ya Es decir, cuando tienes la sí, fe, ahí sí, vienen ahí viene las obras. esa parte, ¿verdad? Donde, bueno, una es mi lucha contra el pecado, pero ¿qué pasa ahora con las cosas que son las obras que yo hago de una manera donde puedo ser bondadoso, agradecido, donde puedo incluso dar de mi tiempo, de mi dinero, no sé, a otros de una manera desinteresada? ¿Eso cuenta para mi salvación? No, eso no cuenta para mi salvación. Lo único que cuenta para mi salvación es lo que Cristo hizo. Pero ahora mis obras, es decir, mi actuar, mi hablar, mi pensar, debe de ser una manifestación a otros, a mí mismo y a otros, de mi fe. Es decir, ¿Cristo vive en mí? Sí, tengo que reflejar a Cristo. ¿Cómo era Cristo? Él amaba, él perdonaba, él se daba a otros. No puedo serlo de manera perfecta, pero sí de una manera Aprendiendo, sincera, obedecer a Dios. ir avanzando asintóticamente. Así Excelente, es. excelente, Evaristo. La verdad es que me gustaría seguir platicando aquí de todo esto que nos está enseñando, pero pues el tiempo es nuestro enemigo. Ok, Entonces, pues te agradezco mucho esta plática. Creo que quedaron muchas cosas muy, muy claras. Te agradezco que nos hayas enseñado esto y resuelto estas dudas. Sé que a nuestros amigos también les va a ser muy útil y de mucha bendición. ok. Entonces, pues ya nomás sería así como las últimas palabras que te gustaría decirles, acerca pues de esto que hemos hablado, ¿verdad? De la importancia pues, de entender eh, el interpretar bien la Biblia, el hecho de que hay una iglesia universal, ¿no? Sí, Y de que no nos vayamos con la finta de otras interpretaciones que no son útiles para lo que acabas de decir sobre la justificación, sobre la salvación de nuestra alma. Sabemos que esa es la eterna porque ahorita estamos viviendo unos tiempos que la verdad no sabemos si mañana en esta tierra seguiremos por todo este cotorreo que hay a nivel global, pero lo importante es ver hacia la eternidad, en este caso, hacia el plan de quien creó todo esto, ¿no? sí. Sí, mira, yo quisiera concluir con esto, porque tal vez pudiera quedar ahí como malinterpretado, ¿verdad? Hay temas, hay temas doctrinales o bíblicos que son principales y son primarios. Y hay otros temas que podríamos decir que son secundarios. Y no es que tengan menor importancia, pero más bien no son no, podemos ceder en el sentido de que, ok, si tú quieres creer eso, está bien, pero tenemos, en cuanto a lo esencial, tenemos que creer igual. Y pongo el ejemplo. Respecto de la escatología, es decir, el final de los tiempos, hay algo que Alducin y todos los de las diferentes escuelas tendríamos que pensar, tendríamos que coincidir en algo para decir somos hermanos en Cristo y podemos respetarnos. Y eso es, Cristo viene y Cristo viene por su iglesia. Si alguien dice Cristo ya no viene o Cristo ya vino, discúlpeme, pero es de una secta, no es un creyente. Ok, ¿qué es en lo que podemos diferir respecto a la escatología? Bueno, el cómo va a ser el orden de los eventos. ¿Hay milenio, no hay milenio? Bueno, eso ya es cuando nos metemos a la cuestión de pues la interpretación de pasajes o la forma de entender los pasajes, pero en cosas esenciales yo puedo decir, Armando Alducin es un pastor que yo lo he escuchado predicar el evangelio y es muy claro. Es muy directo en cómo compartir el evangelio de salvación a las personas y lo hace. Y otras enseñanzas que él tiene. Esta sería una donde diferiríamos. No, yo no pienso como él, pero creo que es mi hermano en Cristo. Y Ok. así como bueno, podemos mencionar algunas otras doctrinas o enseñanzas que en lo esencial, creo que es de San Agustín esta frase que dice, en lo esencial unidad, en lo no esencial amor. Entonces, en lo que no es esencial, podemos tener amor y tolerancia acerca de algunos otros temas Muy de bien, la iglesia. muy ¿Ok? bien. Excelente, Pastor Evaristo, pues te agradezco mucho esta plática, la disfruté mucho y yo sé que acá nuestros amigos que nos están escuchando también la han disfrutado y han aprendido algo nuevo. Así que si ustedes lo consideran, por favor compartan este video a sus amigos para que pues todos estemos meditando sobre esto, sobre todo nuestra cuestión espiritual
y hacia dónde vamos, ¿no? Ya sabemos que todos vamos a estar bajo tierra, pero ahí se acaba todo. Entonces, pues no se pierdan este tipo de enseñanzas que seguiremos aquí platicando con gente que sabe de estos temas y pues la verdad es que de repente sí me gustaría también en un momento dado platicar así con alguien de otra denominación o en este caso, qué pasa con los católicos romanos, si hay algo que se pueda ver en cuanto a que tengamos ciertas cuestiones comunes, o sea, cierta doctrina en común y cuáles no. O sea, sabemos que hay diferencias muy fuertes, ¿verdad? Pero yo creo que es el momento en estos días, de poder probar nuestra fe. Hay que probarla. O sea, yo sé que este tipo de eh, pláticas puede hacer pensar a la gente, posiblemente ya eras cristiano y con esto reafirmas tus creencias, pero a lo mejor eras de otra rama del cristianismo, podríamos decirlo, y te hace pensar, qué bueno, esa es la intención. Ya sea que con esto concretes el decir que yo no soy creyente o si soy creyente o de esto o de la otra forma de pensar, si soy dispensacionalista o no. Bienvenidas las diferencias para poderlo poner sobre la mesa y saber qué es lo que estamos realmente teniendo en nuestro interior como convicciones, ¿verdad? Y defenderlas o remodelarlas para mejorar en nuestro conocimiento y sobre todo nuestra salvación, ¿no? O sea, que eso es muy importante, ¿verdad? Y si eres ateo agnóstico, pues ojalá también te haya servido para que, aunque sea, te surjan algunas dudas o comentarlas aquí o vengan lo que quieras de por qué crees o no crees, lo que tú quieras. Para eso estamos. Pues muchas gracias, Evaristo, y hasta la próxima. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Gracias.